tal? ¿Cómo has estado el día de hoy? Bien, ¿y tú? Excelente. Oye, fíjate que me gustaría hablar contigo de un tema que acabo de aprender hace poco. ¿Has escuchado la palabra ontología? No. No, mira, es que haz de cuenta que esta palabra habla acerca del origen del ser. Más que nada, el origen de la naturaleza del ser humano. Sí. Muy interesante. Sí, yo sé. Mira, haz de cuenta que desde el principio del conocimiento de las personas, de la humanidad, existieron diversas fuentes, orígenes, modelos, autores, en los cuales trataban de darle significado a lo que es el concepto como tal del origen, el origen del todo. ¿Por qué? Porque el origen del todo era la realidad. La realidad está relacionada con el conocimiento y el conocimiento con la verdad, del cual la verdad es absoluta, es decir, que lo que es no se cuestiona, está verificada. Pero para ello es una larga historia que te voy a contar. Te escucho, amiga, te escucho. Haz de cuenta que después de esto, de la parte que es la ontología, encontramos otro concepto que se llama epistemología. Oye, qué raro nombre. Sí, este prácticamente habla acerca de la naturaleza del conocimiento, que es lo que nos conlleva a buscar un origen y encontrar el porqué de las cosas. Comencemos más que nada con la parte de qué es conocimiento, ¿no? Para ti, ¿qué es conocimiento? Algo que se nos va quedando a través de nuestra vida, de nuestro día a día. Pues bueno, más o menos es algo así, y sí, prácticamente es la capacidad que tenemos nosotros como personas de identificar, de adaptar, de observar y sobre todo de analizar diversos acontecimientos que se nos van presentando en la vida cotidiana. Es por ello que adoptamos cierta información y con ello aprendemos y pues la información se convierte en conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de verdad absoluta, ves que lo mencioné hace rato. ¿Para ti qué se te hace referencia a verdad absoluta? Como que algo es completamente cierto, como que no hay dudas de lo que está pasando. Pues sí, amiga, sabes más que yo de este tema. Pero mira, prácticamente es verdad, o sea, este concepto nos habla más que nada de que está comprobado y que es así. Por ende, han pasado diversos procesos en los cuales dicha información y conocimiento, en lugar de volverse algo vago o teórico, se convierte en una realidad. Es por esto que el conocimiento se convierte en verdad. Y esto nos lleva a preguntarnos si estamos seguros de que este conocimiento es verídico. Y para ello no fuimos nosotras las primeras en cuestionarnos. Hubieron diversos autores, como ya te lo mencioné, que se preguntaron lo mismo. Y comenzamos más que nada con una época en la cual pues estaba Aristóteles, Sócrates, Platón, o sea, todos estos autores en los cuales se trataban de buscar el origen del hombre y del conocimiento. Trataban de buscar el porqué, ¿sabes? De dónde proviene, o cómo, de qué manera adquirimos, o cómo lo hacemos. Y de hecho, Sócrates relacionaba el conocimiento con el propio ser humano y decía que el ser humano, cuando se conoce a sí mismo, lo entiende todo, ¿sabes? Es una parte en la que dice que hasta que el hombre no se entiende y se comprende y se conoce a sí mismo, entonces no conoce nada del mundo. No es absolutamente nadie, o sea, no ha explorado como tal. Y sabes, esta otra parte nos conlleva a que todo lo que es una realidad prácticamente tiene un origen, ¿sabes? Por ejemplo, esta taza es una realidad, es algo que existe, pero ¿por qué existe, sabes? La época en donde estuvieron estos filósofos griegos como tales, pues prácticamente se le conoció como paradigma. En este punto, pues entramos en una parte de dualismo. Aquí es donde Aristóteles hace su función principal, que es la aportación, no al conocimiento, y divide esto en dos partes.
la cual la primera es la sensible y la intangible. Por ende, ahora sí que su mano derecha, que es Platón, dividió estos conceptos y les dio un significado. La parte que es sensible habló con respecto al cuerpo. La parte de intangible habló más con respecto a las ideas y al conocimiento que tienen las personas y el hombre. Y pues bueno, así estuvo durante muchísimo tiempo hasta que entramos a la Edad Media. Aquí prácticamente la Edad Media, ¿cómo no fue esa época, sabes? Hablaban prácticamente de Dios. La Edad Media era Dios, lo primordial que se mencionaba. Era el concepto principal de esa época. Y tal fue así. Dejó de ser un concepto vago de estos filósofos a centrarse en lo que es un idealismo que tenía la religión en ese entonces. Por ende, el origen del hombre no provenía del conocimiento propio, sino que el conocimiento propio hacía que tú tuvieras una cercanía con Dios. Si te conoces a ti mismo, conoces a Dios. Entonces, esta aportación pues fue por parte de unos autores, Agustín de Hipona, el cual pues él mencionaba este concepto de que se conoce. Si tú quieres conocer a Dios, conócete a ti mismo primero y después encontrarás a Dios, porque ahora sí que Dios era el alma del hombre, por ende es que estos se relacionaban, ¿sabes? Y después estaba otro autor que también mencionaba que pues el razonamiento era lo que daba conciencia al hombre. Entonces aquí es donde le da como un cierto revuelo a que quitaba un poco de lado lo que es Dios y centrarse más que nada en el hombre como tal. Y esta transición hacía que pues hubiera ciertos conflictos tanto de pensamientos como de ideales. Este último pensamiento fue aportado por San Tomás de Aquino. Y pues bueno, hasta aquí sería como la parte de lo que es en la Edad Media, ¿no? Pero hubo una transición entre la Edad Media y el Renacentismo, el cual pues ahora sí que Galileo Galilei tuvo que ser intermediario. Y aquí es donde dejamos de lado lo que es Dios y pasamos a lo que es el experimento, la comprobación. Aquí ya no se afirmaba que, por ejemplo, estas galletas estaban ahí porque Dios las quiso ahí, sino que pasaron, ¿por qué están ahí? Entonces ya empezaba a cuestionarse de lo que yo sé y por qué, en lugar de es así como es, ¿sabes? Te lo explico en otras palabras. Prácticamente ya no era como, ¿cómo compruebo que esto está aquí? Mi comprobación era decir que Dios lo había puesto ahí, que era la Edad Media. Y esta transición en la que pasamos de una estructura a otra es que en lugar de preguntarnos eso, era como de ¿cómo compruebo que lo que yo sé es verídico o no? ¿Sabes? ¿Cómo yo sé que esas galletas están ahí? Entonces esta transición hizo que se descartara a un lado lo que es esta parte de los ideales y nos centráramos más en la experimentación, comprobar y verificar lo que estamos afirmando y no simplemente tener un ideal y comunicarlo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esa sería como la parte de este pues gran autor, ¿no? Y después pasamos a lo que es el renacentismo, donde hubo una época completamente revolucionaria. Aquí ya nos pasamos a la parte de asegurar algo, pero para ello lo voy a verificar y lo voy a comprobar, la experimentación. Por ende, ya se enfocaba más que nada en esta parte de que eran dos cosas seguras. No solamente era lo que veo, lo que pienso, sino también yo existo, ¿sí? Y yo pienso. Eso era seguro, eso era de cajón. Entonces, al tener estos conceptos presentados, es donde ya comenzaban a buscar el origen de las cosas. Aparte nos centramos más que nada en lo que es la existencia y el pensamiento. Esto nos hace más que nada a la verdad universal. Ya no pasamos a la verdad absoluta que es el conocimiento, sino una verdad universal, la cual es abierta, ¿sabes? En esta parte de la existencia y del pensamiento, descartamos completamente lo que son los ideales y nos enfocamos en afirmar algo, pero con pruebas de que es así, con hechos.
Por ende, el conocimiento se volvió subjetivo y de esto vienen los conocimientos, ya vienen de las experiencias y de los hechos comprobados y no solamente de alguna idea, algún pensamiento o alguna teoría que yo tenía, con respecto a un concepto, ¿sí? Y pues bueno, esto sería pues prácticamente todo con respecto a esto. Sin embargo, pues una de las cosas que sí quisiera como apuntar es la parte de la manera en la que nosotros los seres humanos nos adaptamos a diversas circunstancias. En eso está la asimilación y la acomodación. La asimilación es entender una circunstancia que pasa dentro de los cambios del entorno, de las problemáticas de un ser humano. Y la acomodación es la manera en la que esta persona se acopla a estas circunstancias. Sin embargo, la inadaptación viene relacionado con las conductas inapropiadas. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Con los conocimientos previos que son adquiridos con anticipación, ¿sabes? Bueno, creo que hasta aquí llegaría lo que es la parte del renacentismo y poco a poco esto nos llevó a lo que es la modernidad y la posmodernidad, que pues es más relacionado a lo que es hoy en día. Los experimentos, las teorías no son afirmadas, quedan como hipótesis y se confirman hasta que haya una investigación de campo y por ende pues nos abre a diversas puertas científicas comprobadas y de la comprobación viene el conocimiento y del conocimiento de la verdad absoluta. De hecho, creo que hay un autor que confirma todo lo que estás diciendo de la adaptación, que es Jean Piaget, que menciona que nosotros somos seres adaptables, que en cualquier momento nosotros podemos adaptarnos a la situación o al momento. Entonces, este autor nos dice cómo nosotros tenemos la facilidad para adaptarnos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Para esto nos adaptamos a diversos ambientes, como pueden ser los ambientes naturales, los ambientes físicos. Los ambientes naturales son aquellos, te platico, son aquellos que nos hacen sentir bien, ¿sabes? Como puedes estar en un campo, sentirte tranquilo, respirar, sentir el aire. Esto te ayuda a liberar, te ayuda a calmar ansiedad. Si tienes estrés en el momento, eso te ayuda demasiado. Y también está el ambiente compartido. Este ambiente compartido es aquel que nosotros tenemos como cuando ya es un grupo, como puede ser un salón de clases, un grupo de la iglesia, un grupo donde se juntan nada más para divertirse, para relajar. Esto es un ambiente cerrado. Y por otra parte existe, así como está la adaptación, está la inadaptación. ¿Sabes qué es esto? Pues la inadaptación es más que nada las conductas inapropiadas, ¿no? Que pues no están como de cierta manera normalizadas. Sí, de hecho, esto entra dentro de la inadaptación, que es, así como nosotros, como Jean Piaget menciona, que nos adaptamos con facilidad, así podemos ser seres inadaptables, que nos cuesta mucho acoplarnos a nuestro entorno, a los ambientes cerrados, a los ambientes naturales. Todo esto viene dentro de la inadaptación y pues por ende nos puede perjudicar demasiado en la manera de relacionarnos, en la manera de llevarnos pues esto puede ser socialmente o familiarmente. Para la inadaptación existen diferentes factores que pueden ser los sociales y los culturales. Los sociales, dentro de los sociales entran lo que son la familia, los amigos, los grupos, como te lo había mencionado, y los culturales son más bien a los que nosotros nos sentimos cómodos. Los grupos como pueden ser una comunidad LGBT, el grupo para las mujeres. Entonces, tenemos esa facilidad para adaptarnos en estos grupos, pero también puede existir esta complicación de no adaptarnos. Entonces esto nos va a perjudicar bastante en nuestro entorno. Y para ello,
existe la exclusión. La exclusión puede ser en estos grupos que ya te mencioné, que son los grupos sociales, los culturales, y por ende la exclusión va de la mano con la inadaptación. Muchas veces nosotros mismos nos alejamos de los grupos y no sabemos cómo acercarnos a ellos, no nos adaptamos a estos grupos y eso por ende nos puede perjudicar, ya sea en la escuela, en el área laboral, en demasiadas cosas. Dentro de la exclusión nos menciona que viene dentro un aprendizaje que es el aprendizaje vicario, que donde entra la retención, la atención y la reproducción. ¿Tú sabes qué son estos 3 puntos? No, compañera, la verdad no sé. Ok. ¿A qué te refieres? Bueno, la retención es cuando nosotros se nos queda la información que pues ahora sí que vamos receptando día a día. La atención es aquella que tú le brindas, por ejemplo, tú ahorita me estás brindando atención, me estás escuchando, estás atendiendo a todo lo que yo te digo. La retención es cuando todo lo que yo te estoy diciendo y te estoy explicando en este momento, Como que lo absorbo. Ajá. Como una esponja. Exactamente. Y esto después lo puedes ocupar, pues ya sea para esta información que yo te estoy brindando, lo puedes ocupar después, puede que te sirva. Entonces tú ya retuviste esta información. Y la reproducción es aquello cuando la información que yo te estoy brindando y que estás teniendo, en algún momento lo vas así, tal vez no de la misma forma en la que yo te lo estoy explicando, pero de diferente forma tú lo vas a explicar. Entonces esta es la reproducción de la información que yo te estoy dando. Excelente. Entonces lo que tú me estás diciendo lo voy a reproducir cuando yo lo comunique con alguien más. Exacto. Pero esto es confidencial. Claro. Pues fue una bonita conversación, una buena... Claro. En conclusión podríamos decir que todo lo que vamos absorbiendo de información se convierte en un conocimiento que va guiado con experiencias, con hechos, quizás con comprobaciones, con evidencias que pueden afirmar que lo que sabemos es verídico. Sabemos que existe este conocimiento porque lo hemos comprobado. Y que gracias a ello es que tenemos nosotros la capacidad de adaptarnos a diferentes circunstancias que se nos vayan presentando en la vida cotidiana. Claro, así como me fuiste explicando y me fuiste diciendo cómo se adaptaban en diferentes pues épocas, esto nos puede servir y nos va a servir para toda la vida. La adaptación es algo que prácticamente nosotros ocupamos siempre, todo el tiempo. Pues gracias al conocimiento es que podemos adaptarnos. Claro. Pues bueno, amiga, yo me tengo que ir, ya está. Claro. Un gusto platicar el día de hoy con usted, licenciada. Gracias, igualmente.